Buenos días, muy bienvenidos, bienvenidas a todos, señores embajadores también. El año pasado terminamos nuestras sesiones de debate cercano con un debate muy interesante sobre México, el México que llega con el nuevo presidente López Obrador. Y ahora inauguramos el curso 2019 con un debate sobre el Brasil de Bolsonaro. Con Bolsonaro ha llegado, parece ser, el populismo también a Brasil, esa ola que está moviéndose, circulando, impulsándose por el mundo, pero quizá en una versión algo más, como dice Carlos Malamud, ayornada. En torno a él y en torno a su pensamiento, las figuras clásicas de Steve Bannon, por supuesto, desde aquí, desde Europa, con los apoyos de Salvini o de Orbán, también Netanyahu, que estuvo en su toma de posesión, con elementos que ya hemos visto en algunas campañas, por ejemplo en Estados Unidos, y esos gritos en la toma de posesión de WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, y también con ese grito de mito en torno a la figura de Bolsonaro. Los grandes ejes de su campaña fueron ley, orden y mano dura para combatir el crimen y, en segundo lugar, vinculado al masivo apoyo de los evangélicos, una fuerte agenda valórica que en realidad es una reversión de valores, centrada en la idea de defensa de la familia y de la denuncia de la llamada ideología de género. Pero eso no basta para explicar la victoria de Bolsonaro. Ha habido otros factores. El factor principal, o uno de los principales, es que Lula, por razones de todos conocidos, no pudo llegar a ser candidato, pero Lula además tomó la decisión de retrasar su decisión, lo cual llevó a que Haddad fuese designado demasiado tarde, con un espacio político ya demasiado escorado hacia la izquierda, donde no tenía margen de maniobra y no le llegó el aliento, no le llegó el cuero, que dirían en Argentina, para poder enfrentarse en condiciones aceptables a Bolsonaro. Y además Haddad también recibió la herencia del rechazo a todo lo que representaba Lula, el PT, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No pudo, por tanto, impulsar un frente democrático. Una de las variables importantes fue la nominación in pectore de Paulo Guedes como el responsable de la política económica, muy connotado liberal, defensor de la apertura económica, defensor, impulsor de la inserción de Brasil en la globalización, que satisface a los mercados y a las élites económicas. Y eso también le sirvió para neutralizar a los candidatos de la derecha y del centro-derecha tradicionales, como por ejemplo Hakim, del PSDB. ¿Qué escenario se abre después del triunfo de Bolsonaro? Una gran incertidumbre, en primer lugar, dada la confluencia en torno a la fuerza que representa Bolsonaro de tres fuerzas, valga la redundancia, contradictorias y a veces antagónicas. El populismo en estado puro, reflejado en los hijos y en particular en Eduardo Bolsonaro, y en personajes como el ministro de Exteriores Araujo o el ministro de Educación, el filósofo de origen colombiano Ricardo Vélez, cuyo mentor, por cierto, de estos dos ministros, es un personaje muy singular, Olavo de Carvalho, que fue comunista, luego sufista, y que es un negacionista en general desde el cambio climático hasta el SIDA, y que es muy influyente en estos sectores, en la familia de Bolsonaro, en los hijos, y que ha influido en los nombramientos y ha propuesto a estos dos ministros. El equipo económico sería la otra variable, en parte contradictoria con la anterior,
que quiere controlar la apertura y las reformas, incluso las negociaciones comerciales internacionales, promotor de regulación, de privatizaciones y, sobre todo, de una reforma de las pensiones que suponen hoy en torno al 12% del PIB del país. Por cierto, Bolsonaro pasó a disfrutar una pensión con 33 años, lo cual no está mal. Y, en tercer lugar, los militares, de los cuales hay un buen grupo dentro del gobierno, exmilitares, con su ideología más desarrollista y proteccionista y partidarios de mantener bajo control estatal los sectores estratégicos y, por lo tanto, contrarios a la privatización de algunos de ellos. En medio de esto, cuestiones como el negacionismo del cambio climático, que pasa a ser una cuestión secundaria, la posibilidad de la apertura a la ocupación y, por lo tanto, a la explotación de toda la selva amazónica. En definitiva, ¿cómo podrá ser la gestión del Gobierno? Apenas hace 40 días de su toma de posesión y encima con Bolsonaro, que ha estado internado como consecuencia de las secuelas del atentado, ¿qué se puede decir de sus primeros pasos? En Davos dio algunas señales, pero no mucho más de lo ya conocido. El impulso, por ejemplo, hemos visto también a la libre portación de armas, la negociación que ha iniciado para construir las mesas de las dos cámaras del Parlamento, intercambiando cromos con presidencias de comisiones claves. Pero no hay que olvidar que Bolsonaro va a gobernar con un Parlamento muy fragmentado, en el que su partido tiene una cuota muy reducida, de en torno al 10% en el Congreso. Pero, como él dice, cuando tengamos el apoyo del pueblo, el Congreso también nos apoyará. De entrada, hay ya, según las encuestas, 3/4 partes de la población dice que lo está haciendo bien, que va por el camino correcto. Parece ser que Bolsonaro se niega a seguir alimentando la vieja práctica, la vieja fórmula del presidencialismo de coalición, que implicaba negociar el apoyo parlamentario a cambio de cesiones presupuestarias y favores políticos. Pese a lo cual, sí hemos visto que, por ejemplo, ha acordado ya Guedes con los sectores económicos de Sao Paulo retrasar algunas de las medidas que se habían previsto de liberalización de importaciones, etcétera, a cambio de su apoyo para el impulso a lo que parece ser el gran objetivo, que es la reforma de las pensiones. En un momento en que, además, parece haber signos de recuperación económica en un país que ha tenido un crecimiento modesto a lo largo de las últimas décadas y con un dato que se refleja en la opinión pública, que es el optimismo ante la evolución de la economía, de un 23% que lo veía en una mejora en el mes de agosto, se ha pasado a un 65% que creen que la economía va a ir mejor ahora en el mes de diciembre. Pero la duda es si podrá ser un presidente transformador, en el sentido amplio de la palabra, si piensa apoyarse en las bancadas temáticas como las 3 Bs que lo apoyaron para ganar, la Biblia, la bala y el buey. ¿Será esto suficiente? ¿Será capaz de atraer a los representantes de los partidos de centro, de por sí muy escorados a la derecha? Y su futuro político depende en buena medida de su éxito económico. ¿Lo logrará? ¿Hasta dónde respaldará a Guedes y sus medidas radicales de desregulación y reforma? ¿Cuánto durará Guedes como ministro del Gobierno? ¿Habrá respuesta social en las calles a sus propuestas? Esto implica la reconstrucción también del PT. ¿Será posible esa reconstrucción? ¿Quién lo guiará? ¿Se radicalizará el PT o tendrá un mensaje más moderado y más democrático? Estas son algunas de las preguntas que vamos a poder abordar a lo largo de este encuentro, en el que vamos a contar con Alfredo Aragüetes, que es investigador principal, senior asociado del Real Instituto Elcano, además de profesor, de académico, y con una experiencia larga en Brasil, con Carlos Malamud, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, con José Juan Ruiz, que es economista con una larga trayectoria vinculada a la banca internacional y a América Latina, tanto en la banca privada como en el Banco Interamericano de Desarrollo, y Esther Solano, que es socióloga y profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo.
yo querría empezar por una pregunta, quizá aunque sea muy rápidamente, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Y quizás, Esther, tú podrías ser la primera que nos dijera algo sobre esto. Sí. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Se me escucha bien? Tengo una voz muy bajita. No, nada, fatal. No. Espera. Ahora sí, ¿no? No estaba conectado. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues rápidamente, solo para que entendáis un poco qué hago yo por aquí. Yo estudio Sociología Política en Brasil y los últimos 2 años me he dedicado a la tarea de entender a los votantes de Bolsonaro y a pensar cómo era posible que Bolsonaro hubiera llegado al poder. Entonces, la pregunta que me hacías, pues se resume, yo creo, en algunos factores claros. El primero es que Bolsonaro ha captado el voto de la frustración antisistema. Él se presentaba como el gran outsider que podía salvar Brasil, porque ha sido un mensaje muy mesiánico, ¿no? Salvar Brasil de la crisis moral, económica y política. El segundo es que ha capturado claramente un voto muy antipartidarista, sobre todo muy derivado pues, de la consecuencia de la operación Lava Jato, que ha dejado un poco un sentimiento en la población de que el sistema político es intrínsecamente corrupto, por naturaleza corrupto, y él capturaba un poco esta idea de que él era el único político que era honesto, que no ha caído en la operación y que podía restaurar esta ética y estos valores morales en la política. El tercero, claramente, es que ha capturado un sentimiento antipetista muy fuerte, de esto hablaremos después. Entonces, es mucho esta idea, sobre todo más típica de las clases medias tradicionales, del agotamiento del ciclo petista, que al PT se le ha culpado por la crisis económica y, por supuesto, ha habido toda una retórica del tema de la corrupción, con la prisión de Lula, el impeachment, etcétera. Y luego yo diría, por último, pues que evidentemente Bolsonaro se ha favorecido de una base, de una formación social de Brasil que es intrínsecamente conservadora, ¿no? Entonces, esta idea de que Brasil es una sociedad que cree mucho, por ejemplo, en los militares, tienen una fuerte credibilidad, cree también en la Iglesia como un pilar de la sociedad y pues es una sociedad donde todavía hay valores de una herencia esclavista, racista, patriarcal, etcétera, que son los valores morales de la familia cristiana, heteronormativa, etcétera, que trae Bolsonaro. Entonces, yo creo que es una conjunción de valores de formación social de Brasil, valores coyunturales, estructurales, que Bolsonaro ha sabido aprovechar bastante bien. Muchas gracias, Esther. Lula, cuando ganó las elecciones, dijo la esperanza ha ganado el miedo. Entonces, podríamos decir que ahora la ira, la indignación, ha ganado a la esperanza. Carlos, sobre este tema. Pues la verdad que poco más que agregar. Evidentemente, decías cuando Lula ganó, ¿no? Es decir, recordemos esa consigna de Lula, Lulinia, paz y amor, ¿no? Es decir, que de alguna manera implicaba modificar los ejes sobre los cuales tradicionalmente el PT había basado su aproximación a la política en torno a la construcción de la patria socialista, podríamos decir en líneas generales, y aquí lo que hubo fue, por un lado, un cambio de eje bastante pronunciado a fin de incorporar a otros sectores sociales que no eran las bases tradicionales del PT, por un lado, también incorporar a ciertos sectores religiosos, lo cual se fue convirtiendo en norma en las elecciones brasileñas. Y, en tercer lugar, algo que faltó sensiblemente, y que lo señalabas tú, Rafael, en la introducción, en esta última campaña electoral, que fue plantear una amplia coalición política. Y, de hecho, quien fue compañero de fórmula por 2 veces de Lula era un político de claro corte, ya no de centro-derecha, sino de derecha, jugada que se repitió luego con Temer en las candidaturas de Dilma Rousseff. Y, por lo tanto, esa idea de plantear una amplia coalición política ha fallado esta vez. Es decir, tenemos un PT que se ha radicalizado. Es decir, no solamente hay que apuntar a motivos del voto de la frustración, de ese sentimiento anti-PT desarrollado en ciertos sectores de la población para entender por qué triunfa Bolsonaro, sino también
centrarnos en los propios errores del PT que le impidieron tener un desempeño mejor o inclusive poder llegar a ganar una elección. Es decir, cuáles fueron no solamente las virtudes del adversario, sino también los errores que le permitieron, como se dice en términos futbolísticos, meterse no uno, sino varios goles en propia meta, ¿no? En propia puerta. Porque cuando Haddad llega al segundo turno, las opciones de ampliar la base electoral eran prácticamente cero, como bien también tú señalabas, ¿no? José Juan, hay un tema que a mí me suscita lo que tú comentabas, y es, en la década pasada hubo una transformación importantísima con una incorporación de millones y millones de brasileños a las clases medias, que luego han visto que algunas de sus expectativas no se han visto cumplidas, pues, por ejemplo, porque el coste de la vida ha aumentado, el coste de los servicios a los que habían accedido, etcétera. ¿Eso ha podido influir también en qué medida en ese giro que se ha producido en Brasil? Bueno, buenos días. Rafa, muchas gracias al Cano y a la Fundación por invitarme. Es un placer estar aquí con tantos amigos en el panel y en la audiencia. El primero es el disclaimer. Yo ya no soy Chief Economist del Banco Interamericano de Desarrollo. Sigo siendo criollo y con mucho cariño a América Latina, pero en estos momentos estoy en actividades más privadas. Yo diría tres cosas, estando bastante de acuerdo con lo que se ha comentado aquí. La primera de ellas es que cada vez que nos acercamos a analizar un país latinoamericano, los europeos, la academia, siente una enorme pasión por conseguir individualizarlo en algo. O sea, tenemos una especie como de santos laicos, que son los que nos permiten interpretar la historia de cada uno de los países latinoamericanos. Y de esa forma, pues Lula apareció en el altar, ahora Lula ha caído, volvemos a sacar a Bolsonaro, que está otra vez santificado y parece ser que es el que va a traer el nuevo Brasil. Yo les alertaría de que eso es una simplificación absolutamente equivocada de la historia. Los países latinoamericanos son mucho más complejos y heterogéneos, y las alianzas a las que hablaba Carlos, bueno, pues uno puede pensar que la alianza del PT y el PSDB se ha hundido, pero uno podría pensar en el gobierno de Bolsonaro como una gran alianza entre true believers realmente muy ideologizados, los generales, la Iglesia, el movimiento católico. No hagan simplificaciones tan inmediatas, porque creo que van a tener un error de diagnóstico. El segundo tema que me gustaría explicar es que Brasil no es muy distinto a lo que ha ocurrido en Estados Unidos o lo que ha ocurrido en Europa. Brasil ha tenido una crisis económica entre 2014 y 2018 que, para ponerle solo un número, tuvo una caída de renta per cápita en 3 años mayor que la que acumuló durante la década perdida. La renta per cápita de Brasil ha caído un 9%, un 10% básicamente en 3 años. Y esto es algo que uno no puede desatender cuando mira a qué es lo que ha ocurrido electoralmente, independientemente, o sobre esto se han añadido y han puesto en marcha temas como la corrupción o como el agotamiento del modelo bipartidista de alianzas al que hacía referencia Carlos, pero sin tener en cuenta que Brasil es hoy uno de los países que menos ha crecido en los 5 años, que menos invierte y que tiene una productividad estancada en los últimos 40 años, con lo cual sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, sin reformas, son muy bajas. No se puede entender el momento en el que en estos momentos se encuentra la coalición de Bolsonaro. Yo creo que ese es un tema importante para retener. Y el tercero, en que las élites realmente saben que el país, el ordenamiento del país constitucional que surgió de la Constitución que trajo la democracia, bueno, pues es un ordenamiento social, económico, que sencillamente es insostenible. Brasil no se puede seguir pensando como un país joven. Brasil es un país en el que hoy la población de más de 65 años apenas representa un 7%, pero la caída de la fertilidad y el aumento de la expectativa de vida supone que en los próximos 15 años ese porcentaje va a pasar a más del 15%. Y eso lo que significa es que con su actual estructura, a la que tú hacías referencia, de políticas sociales, el gasto en pensiones y el gasto en sanidad, que hoy supone alrededor del 17%, más que en España, por ejemplo, en el año 2025 estaría en torno al 30% y en el 2050 en el 40% del PIB. Es decir,
clarísimamente hay una necesidad de reformular las políticas sociales o reformular la tasa de crecimiento del país para que esto salga. Y ese es lo que hemos estado viendo en los últimos 10 años, cómo la incapacidad de las élites que gobernaban o las que ahora están, que quieran presentar un nuevo programa, cómo se enfrentan a un apoyo popular en una estructura política, en unos congresos realmente muy fragmentados y que hacen estas reformas muy complicadas. Entonces, esto no es un gobierno de Bolsonaro, aquí hay mucho más detrás, no se dejen engañar por los titulares. El problema es que Brasil no crece, y no crece porque tiene una población que envejece y una productividad que está estancada desde hace 40 años, hace falta una necesidad de reformas y las élites están buscando cómo conseguir el modo de poner sobre el tapete. Alfredo, ¿en qué grado va a ser posible esa transformación necesaria y cómo puede llevarse a cabo sin que exista una contestación social, manteniendo la base social con la que ha contado Bolsonaro? Bien, muchas gracias. Yo también agradezco la invitación y encantado de estar esta mañana aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en estos primeros compases es algo propio de la sociedad brasileña, que, como estabais todos mencionando, no pierde sus elementos fundamentales, y es que, con independencia del ruido mediático y de los calificativos, etcétera, etcétera, el nuevo gobierno está con mucha prudencia viendo a ver qué es lo que hace. Todavía no sabemos mucho de qué es lo que va a hacer, con lo cual lo que va a hacer va a necesitar no solamente un apoyo del Parlamento, que no va a ser una tarea menor, sino que va a necesitar un apoyo de la sociedad y de todos los grupos que, como ha dicho muy bien José Juan, están detrás de este nuevo proyecto. Yo creo que la sociedad ya venía manifestando desde... Sí, bueno, yo soy economista, aunque tenga afición a la política, pero yo recuerdo perfectamente que en el final del primer mandato de Dilma, ya la sociedad, a propósito del Mundial, etcétera, etcétera, estaba manifestando un gran malestar por muchas cosas. Yo creo que la gente tenía la sensación de que el país no iba. Yo hace un par de años que no voy a Brasil, pero fui en aquella época bastantes veces. Y bueno, no había nada más que estar en la calle de cualquier ciudad para darte cuenta que algo en el país no iba. La gente iba, con perdón, y no quiero faltar a nadie al respeto, hay muchos amigos en el público hoy que saben mucho más de Brasil que yo y no quiero faltar a su sensibilidad ni a su percepción, pero quiero decir lo que yo veía en esa época. En esa época ibas en Río, en Sao Paulo o en cualquier otra ciudad, los ómnibus en los momentos de hora punta iban como en la India, ¿no? Recordábamos aquella denominación de Brasil como Belindia que decía Edmar Bacha, una Bélgica dentro de una India. O sea, el país estaba con una capacidad enorme de poder crecer y las costuras no daban de sí. Daba la sensación de que era de lo de siempre. El país tiene enormes posibilidades, pero alguien no se está haciendo cargo de que esas posibilidades se realicen. No había inversiones en infraestructuras. La gente te contaba lo que tardaba en llegar a trabajar y a salir desde cualquier ciudad, y aquello era verdaderamente insufrible. Yo en esos años, cuando iba y quedaba a cenar con alguien, me decía, pero sal del hotel 3 horas antes. Digo, ¿cómo 3 horas antes? Y hemos quedado en tal sitio y estamos relativamente cerca. Dice, es que no vas a llegar. Y tú veías las autopistas y estaba todo absolutamente colapsado. El país necesitaba, ya en aquella época, que alguien se hiciera cargo realmente de lo que impedía que el país creciese de una manera dando salida a las necesidades que tenía para que ese crecimiento fuera con productividad y resolviendo las necesidades de la gente. Yo creo que ese malestar se estaba alarmando ahí. Lo que ha pasado este año pasado, que luego está perfectamente bien todo lo que habéis dicho, no es nada más que algo que se va acumulando y llega un momento en que la sociedad revienta, ¿no? Recuerdo siempre lo que decía... y lo ha vuelto a repetir este insigne personaje, que es un gran economista brasileño, que es muy mayor, pero sigue publicando mucho, que es Delfín Neto, que decía, se presentase alguien con quien, dice, o un poste de teléfono contra cualquier alternativa que fuese connotada como algo tradicional, y hubiera ganado el poste de teléfono. Bueno, pues sí, sin exagerar lo que dice Delfín, que me parece muy genial. Bueno, no quiero decir que no quiero faltar el respeto a Bolsonaro ni a la gente que le ha apoyado, pero la sociedad estaba pidiendo una transformación.
y esa transformación es la que vamos a ver si, ojalá, este Gobierno sea capaz de acometerla, porque si no, realmente el país no aguanta más. ¿Puedes hablar un poco de esto? Es decir, la base social de Bolsonaro le va a seguir, va a ser para él prioritario atender lo que nos venía diciendo ahora Alfredo, o por el contrario va a poner más el acento en su retórica que tiene que ver con esa imagen que vimos todos de os meninos de azul, las meninas de rosa, y toda la agenda ideológica, antiideología de género, antiideología de izquierdas? Pues mira, yo creo que el gobierno de Bolsonaro es lo que yo denomino un gobierno a la carta, porque dependiendo qué sector social lo ha votado, por una cuestión o por un interés que a veces es contradictorio por el que el otro sector social le ha votado, ¿no? Entonces, por ejemplo, claramente lo comentabas tú antes, las élites empresariales y económicas le han votado con la expectativa previa que ya se tenía en Temer de que hiciera, bueno, fundamentalmente la reforma de las pensiones, pero luego esa agenda privatista, desestatizante, etcétera, ¿no? Las clases medias le han votado, esto es interesante decirlo, el pico de votación de Bolsonaro ha sido en la clase media, blanca, urbana y escolarizada, fundamentalmente. Entonces le han votado con un voto claramente de un antipetismo muy fuerte, una frustración bastante fuerte contra el sistema, pero fundamentalmente por motivos también económicos. Y luego hay dos grupos muy interesantes, que es el que tú comentabas, que son las nuevas clases medias, que este es un grupo que yo estudio bastante porque es fascinante en términos sociológicos, que son aquellos que han sido favorecidos por las políticas petistas, fundamentalmente lulistas, y que el PT ingenuamente pensaba que al ser grupos que iban a aumentar su renta, su poder de consumo, etcétera, pues habría una especie de agradecimiento eterno por el PT y que estaría garantizado el voto al PT, ¿no? Evidentemente se ha comprobado que no es así, porque estas nuevas clases medias lo que hacen es un autoencuadramiento y dicen yo ahora soy clase media, y hay una cierta reelaboración, yo diría, de la memoria, del pasado biográfico de estas clases medias, de tal forma que, por ejemplo, ellos comentan, yo fui beneficiado por el programa Mia Casa Mia Vida, por ejemplo, que posibilita la entrada en la casa propia, ¿no? Pero ellos continúan diciendo, si no hubiera sido beneficiado, lo habría conseguido de todos modos porque yo trabajo duro, me lo merezco y habría conseguido esto, ¿no? Entonces hay un cierto menosprecio de estas políticas públicas petistas a favor de un discurso que está penetrando muy fuertemente en la sociedad brasileña, que es el discurso meritocrático del self-made man, de la idea del individualismo, de la loa al trabajo, etcétera. Entonces, estas nuevas clases medias buscan justamente esa mayor penetración en el mercado de consumo, etcétera. Y luego hay un dato que para mí es muy importante, que son los más pobres que han votado a Bolsonaro. Ya tenemos bastantes datos estadísticos que dicen que las ciudades más pobres han votado mayoritariamente a Haddad, 7 de las 10 ciudades más pobres votaron al PT, pero los más pobres votan fundamentalmente por un sentimiento de valores tradicionales, un cierto sentimiento de cristianización de la política, una moralización de la política muy grande, y sobre todo por un valor muy claro que han sido las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Entonces, claro, ahora tenemos que colocar en contacto estos grupos, y Bolsonaro tiene, por una parte, va a hacer reformas económicas que agradarán al mercado, reformas ideológicas que agradarían a estos sectores más pobres, pero entrarán en conflicto, porque estas reformas, por ejemplo, que agradarán al mercado, ya ha habido algunas, como por ejemplo va a cortar algunas líneas de crédito, ha disminuido, por ejemplo, el valor de Bolsa Familia. Entonces, estos más pobres que votaban por un componente más moralista, ideológico, probablemente serán las primeras víctimas, digamos, de este corte en políticas sociales, ¿no? Entonces, y luego, evidentemente, están los sectores más militarizados y los sectores que buscaban un cierto orden. La palabra orden ha sido muy nombrada en Brasil, la retomada del orden, de la jerarquía, de la autoridad, una cierta militarización del espacio público y, evidentemente, una gran masa que ha votado para acabar con la corrupción, porque ha sido un populismo judicial, yo diría, muy fuerte, y esa gran masa que pretendía pensar que Bolsonaro iba a acabar con la corrupción se va a sentir bastante frustrada, porque la corrupción no va a acabar con Bolsonaro, claramente. Entonces, allá hay un cierto potencial de frustración de algunos sectores, yo te diría. Carlos, nos hablas un poco más de este escenario político, incluido también el escenario parlamentario. Bueno, a mí lo que más me preocupa en esta coyuntura, a 40 días escasos del comienzo del nuevo gobierno, es si va a poder llevar adelante la mayor parte de sus objetivos. Y no solamente por las
los límites que le está poniendo la realidad, que son muchos, sino también por sus propias contradicciones internas. Es decir, el título de este debate es Brasil entre la ideología y la economía. Es decir, ¿en qué medida la ideología se va a convertir en el gran límite, en la gran barrera que va a impedir al gobierno de Bolsonaro cumplir con sus propios objetivos? Por ejemplo, al frente del Ministerio de Exteriores está el ministro Araújo, que tiene unos planteamientos bastante contradictorios, no solo con lo que es la tradición diplomática de Itamaraty, sino también con los puntos de vista de otros grandes jugadores del nuevo gobierno, por ejemplo, los militares. Los militares ya le están planteando serias objeciones a su manera de entender la política exterior, por ejemplo, en el tema de Venezuela, donde aparentemente parecía haber un gran consenso entre los distintos sectores que apoyan al gobierno sobre la oposición a Maduro, lo cual es verdad, pero el problema está en, bueno, cómo nos oponemos a Maduro, con qué cartas vamos a jugar y apareciendo ahí un tercer factor que es la proximidad a Estados Unidos. ¿Cuánto seguidismo vamos a hacer de Estados Unidos y a qué precio? ¿Vamos a poner nuestras condiciones o vamos a ser unos aliados incondicionales y, entre paréntesis, podemos agregar, gratuitos? Es decir, donde a cambio no vamos a recibir nada por dar todo el apoyo a Trump. Entonces, evidentemente la ideología se está convirtiendo, en la medida en que se constituyó en uno de los ejes centrales de la campaña electoral, en un gran inconveniente para lograr los fines. Y mi temor es que en algún sentido la capacidad de hacer política se pierda en función de la presión ideológica. Y ahí personajes como Olavo de Carvalho vamos a ver si se mantienen mucho tiempo en la cresta de la ola, lo cual quiere decir que las cosas no van bien, o si por el contrario son desplazados en los próximos meses, lo cual abriría paso a una nueva coyuntura donde la política prima sobre la ideología y ahí entonces esas presiones de los distintos grupos de poder que están representados o cerca del gobierno podrían manifestarse de una manera distinta a lo que están haciendo ahora. Olavo de Carvalho, al que Caetano Veloso ha llamado nuestro subgoebbels. José Juan, ¿va a ser posible esto? Yo leía no hace mucho que el ajuste necesario en Brasil es equivalente a 2,5 veces el que se está produciendo, el que se ha producido en Argentina. Esto que planteaba Carlos de la contradicción entre la agenda ideológica y la agenda política y las contradicciones dentro del propio gobierno. Pues yo iría un poco hacia atrás. Y a estas alturas de la vida ya solo creo en Alejandro Valverde. Todos los demás tienen que venir con datos. Entonces, cuando uno mira los datos de lo que ha ocurrido en estas 6 semanas en las que estamos con este gobierno, tenemos lo siguiente. Bolsonaro ha estado fuera del país en Davos o en el hospital la mitad del tiempo. Y esto no es un tema menor, porque si volvemos a esta interpretación de Plejánov, ¿no?, de el papel del individuo en la historia, si todo se le está encargando simbólicamente a Bolsonaro, ¿qué ocurre si Bolsonaro muere o si Bolsonaro, de la confrontación que tiene con los distintos grupos de su coalición, pues acaba sin ser la solución viable? Y esto que parece una locura, si uno mira la historia de Brasil, no es tan locura. O sea, desde el retorno de la democracia, que son 34 años los que llevamos acumulados, 3 presidentes han sido vicepresidentes, que han asumido y han sustituido al presidente del gobierno. Es decir, vicepresidentes convirtiéndose en presidentes es un porcentaje del 40% de los presidentes que el país ha tenido en los últimos 34 años. Y esto es lo que pondría, si os acordáis, Tancredo nunca llegó a gobernar, apareció Sarney, a Collor de Mello
fue sustituido después del impeachment y Rousseff fue sustituida por Temer. O sea que estamos hablando de algo que pasa en este país y que hay que tenerlo dentro de tu análisis. Y esto es importante porque yo lo que creo es que existe una gran pugna entre la ideología y el pragmatismo, o entre la ideología y lo que es posible, que está, yo creo, muy bien visto, como lo ha contado Carlos. O sea, tú tienes a los ideólogos, tienes a la familia, que es muy importante, casi tan importante como la familia de Trump en Estados Unidos, y después tienes a los generales que, como siempre, tienen el apoyo popular, tienen el reconocimiento y son unos pragmáticos. O sea, este intento de acercarse a Estados Unidos no solo es en el caso de Venezuela, que es un caso notorio, probablemente va a serlo, sino que es un tema como China. Oiga, está muy bien enfrentarse a China, pero los generales con mucha razón señalan que China es el primer comprador del país. O sea, que realmente el intentar estas pugnas entre ideología y pragmatismo, al final, en un país con la cultura política y con la cultura de Brasil, yo creo que el pragmatismo se acabará imponiendo a la ideología. Y vamos a ver cómo esto va a ir desarrollándose. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es, ¿se puede hacer un ajuste en Brasil? Por supuesto que se puede hacer un ajuste en Brasil. Brasil ha hecho un ajuste en los años previos a la llegada a Bolsonaro. Brasil es un país que en el corto plazo no tiene ningún problema para crecer al 2%, 2,5%, siempre y cuando el entorno internacional no sea tan hostil como parecía hace apenas unos meses. Y 2,5% puede parecer poco, pero 2,5% es lo que ha crecido en promedio Brasil desde el año 1980 aquí. O sea, lleva 50 años creciendo a esa tasa y en esos 50 años ha tenido déficits, los ha corregido, ha ampliado su clase media, o sea, ha hecho inversiones importantísimas en educación, ha hecho inversiones en infraestructuras, o sea, es un país sofisticado, complejo, que uno no puede decir, no puede asimilar a Argentina. Creo que es un enorme error pensar que Brasil es Argentina, no lo es. O sea, para nada. Brasil es 4 veces Argentina y tiene un mecanismo de funcionamiento, institucionalidad, una judicatura. Hay cosas que son mucho más obvias que en Brasil funcionan, aunque hoy puedas estar un poquito abrumado, ¿no?, por lo que ha ocurrido en los últimos años. Pero yo creo que, por supuesto, que lo puede hacer. Lo que hay que hacer es cómo se alinean nuevamente las fuerzas políticas para definir qué reformas son posibles y son las que más rendimiento tiene y cómo las sacas en el Parlamento. Y Enrique Iglesias dice una cosa que a mí me encanta, que es una frase que creo que describe muy bien la política de Brasil. Enrique Iglesias dice la distancia entre 2 puntos en todo el mundo es la línea recta menos en Brasil. Y yo creo que ese pragmatismo brasileño acabará imponiéndose y habrá reformas. No las que queremos, las que quiere el mercado, no, como muy bien ha dicho Esther, muy probablemente estarán diluidas porque serán el resultado de negociaciones, pero que las reformas se van a llevar a cabo, seguro que se van a llevar a cabo, porque si no el país va a toparse contra un muro de inestabilidad política y de crisis económica. No se olvide que Brasil hoy tiene ya un nivel de deuda sobre el PIB, deuda pública sobre el PIB, que casi es el 80%. Y esto es algo que no se puede dejar que explote, porque si los mercados te dan la espalda, recuperar al mercado y la confianza en el mercado es mucho más costoso que aprovechar la credibilidad que hoy tienes. Alfredo, siguiendo con este tema, ¿en qué grado es posible? Porque al final Bolsonaro no es un liberal, no ha dado señales de ser un liberal. Pero, sin embargo, la línea central de la política económica de su gobierno es ultraliberal, globalizadora. ¿Cómo se va a resolver esa contradicción y en qué medida va a poder ser útil para abordar estos problemas que planteabais vosotros también y planteaba ahora mismo José Juan? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Juan. Es decir, yo creo que Brasil es un país muy pragmático. Y además Bolsonaro lo dice abiertamente, no dice lo del pragmatismo, dice lo de la economía. Cuando le preguntan algo de economía, dice no, yo cuando tengo problemas de economía acudo al puesto Ipiranga. Su puesto Ipiranga es Paulo Guedes y yo de economía me inhibo absolutamente, con lo cual él va a dejar en manos de su zar económico todo lo que se haga, ¿no? La restricción que ha comentado José Juan es absolutamente cierta, es decir, tú tienes en este momento, si no recuerdo mal, el año pasado, el 2018, va a cerrar con un déficit público
casi del 7, un poco menos del 7,5% del producto. Eso, si tienes el 80% de deuda, no es manejable en un año y pico. Los mercados ya te están atizando. Si los mercados te atizan, te van a inestabilizar todo lo demás. A partir de que te inestabilizas lo financiero, ya tienes un problema con el tipo de cambio. Cuando tengas un problema con el tipo de cambio, tienes otro problema con la inflación. Y no nos vamos a meter en economés, pero Brasil en este momento lo que necesita es estabilidad. Y eso lo sabe perfectamente el equipo económico lo sabe Paulo Guedes perfectamente y todo su equipo económico. Con lo cual, van a atender de la mejor manera posible el compromiso de controlar el déficit público, de ir consiguiendo probablemente este año 19 superávit primario, un déficit público probablemente inferior al 5% del producto, y si consiguen hacer una reforma de las pensiones, que luego hablaremos de la reforma de las pensiones un poquito más porque es un tema complejo, no la hacen mal en una primera ronda, porque lo que sí que están transmitiendo es que la reforma de las pensiones la quieren hacer en fases sucesivas, no quieren acometer una reforma muy profunda en este momento, sino que quizá acometer una primera de tiempos y de tiempos de cotización para saber a qué se tiene de derecho de pensiones, etcétera, etcétera, y luego ir acometiendo una más profunda sabiendo a qué sectores pueden tocar, y luego una más allá introduciendo el tema de capitalización. O no saben si a lo mejor meter capitalización en la primera vuelta. Pero quiero decir que saben perfectamente que esta pieza es absolutamente fundamental para despejar la incertidumbre. Si tú consigues despejar la incertidumbre, y coincido plenamente con José Juan, Brasil no tiene ningún problema para crecer al 2,5% y al 3%. Cualquier informe de cualquier banco de inversión en este momento no están dando menos del 3% en el propio año 2019, están dando tasas de crecimiento superiores al 3% en los próximos años, con el supuesto de que se va a arreglar el tema del déficit público. Externamente, que tampoco se dice mucho, Brasil es una economía que tiene un alto nivel de competitividad. Ha conseguido aumentar permanentemente las exportaciones, y eso que no ha gozado de buenos precios en estos últimos años, y ha contenido razonablemente las importaciones, evidentemente porque ha tenido una crisis muy fuerte. Eso le da un superávit comercial y ha mantenido muy bajo control el déficit en cuenta corriente, con lo cual no ha necesitado prácticamente nada de financiación, porque además, contra todo lo que estudiamos habitualmente en los manuales de economía, y con toda la incertidumbre que ha habido, económica y política, etcétera, etcétera, es un país que sigue atrayendo inversiones extranjeras. Estamos hablando de que todavía el año 2017 atrajo casi 76.000 millones de dólares. Este año que viene probablemente cierre un poquito por debajo, pero también con una cifra superior a 70.000 millones de dólares. Con un pequeño déficit en cuenta corriente y una entrada de capitales por inversiones directas muy notable, el país tiene un potencial de crecimiento que es lo que dicen los informes de los bancos de inversión. Ahora, el Gobierno tiene que inspirarse en un pragmatismo para llevar las cosas de una determinada manera, con ese tacto necesario para ir gobernando sin romper las cosas, ¿no? y sin generar incertidumbre, que entonces va a poner nerviosos a los inversores internos, y entonces se va a resentir la estabilidad, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la agenda antiglobalización, el discurso antiglobalización, contra el cambio climático, contra el discurso de género, como activador de una resistencia, de una oposición a políticas del Gobierno, y en qué medida el Gobierno lo va a situar entre sus prioridades? Sí. Mira, yo primero, para contextualizar, quería retomar lo que tú decías, porque sí que es cierto que Bolsonaro ha estado muy apagado este primero mes. Y, bueno, no sé si visteis el discurso de Davos, pero fue bastante pifio, la verdad, 6 minutos solamente de discurso. Y es muy interesante ver cómo es un movimiento en paralelo. A la vez que Bolsonaro se apaga, surgen algunos hombres fuertes de su gobierno, que me parece que van a llevar quizá en las espaldas, y el gobierno más puede ser que el propio Bolsonaro, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, a Paulo Guedes, del que ya hemos hablado, a Sergio Moro, que todos lo conocéis también, que es interesante porque ya se ha colocado como protagonista con el paquete anticrimen que ha presentado al Congreso, que bueno, ha sido bastante polémico porque es un paquete que pretende luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado, pero que por otra parte abre la puerta a una mayor letalidad policial, cosa que en Brasil es un tema bastante espinoso, ¿no? Y luego tenemos a dos hombres también fuertes que se están colocando un poco en los bastidores de la política, que son Onyx Lorenzoni, que es el ministro de la Casa Civil, que es un tipo que en principio estará encargado de las negociaciones internas,
y el recién elegido presidente de la Cámara, que es Rodrigo Maya, que esto es muy interesante porque aparte de las contradicciones que ellos decían, sector militar, sector ultraliberal, sector ideológico, económico, pone un poco también en cuestión otra contradicción que es entre la nueva política y la vieja política. No hay que olvidar que Bolsonaro llega al poder con un partido, el PSL, que tenía 8 diputados cuando las elecciones pasadas y avanza exponencialmente a 52. Pero bueno, tiene la estructura burocrático-partidaria tradicional no la tiene, ¿no? Y algunos representantes del PSL son de hecho nuevos en la política. Este Rodrigo Maya es hijo de un político tradicional en Brasil, César Maia, es la tercera vez que es presidente de la Cámara y probablemente será el encargado de estas transiciones, de estos diálogos con un Parlamento hiperpulverizado, con 32 partidos, ¿no? Que no es poca cosa para las negociaciones. La negociación dentro del Congreso brasileño es, decimos, Brasil no es para amadores, para amateurs, y yo últimamente digo, pero ni para profesionales tampoco, ¿no? Y luego tenemos el núcleo militar, que fijaos qué cosas tan interesantes. Tenemos, por ejemplo, el ministro de Minas y Energía, es el almirante Bento Costa Lima, que ya ha dicho que en cuanto, por ejemplo, privatización del sistema Electrobras o desestatización de partes de la Petrobras, sí, pero con cuidado, ¿no? Cuidado con ese tipo de privatizaciones porque tampoco queremos un Bolsonaro demasiado entreguista, ¿no? Y entonces, y en este sentido, y tenemos luego un personaje, permíteme, fascinante, que es el vicepresidente general Morón, que a mí me parece uno de los personajes en el que desde luego tenemos que estar atentos, porque era un personaje... Es un personaje que tenía declaraciones muy polémicas, muy duras, muy regresivas en su discurso y que ahora se está presentando como el tipo moderado, se está presentando como la posibilidad quizá más plausible para, quién sabe, un futuro post-Bolsonaro, ¿no? Entonces está dando entrevistas a la prensa internacional porque habla bastante bien inglés y español y tiene declaraciones, por ejemplo, tan moderadas como que la mujer podría decidir si quiere hacer o no aborto, si quiere o no abortar en un gobierno como el de Bolsonaro, que ha sido criminalizador del aborto totalmente. Entonces, cuidado con Morón, que está ahí haciéndose su hueco. Y en este sentido, el otro gran pilar del gobierno, que es el pilar ideológico, por supuesto tenemos al ministro de Educación, que es el colombiano Vélez, que es el que dice que gente como yo somos doctrinadores en las universidades, somos marxistas, comunistas, izquierdistas, y que es totalmente a favor del homeschooling, ¿no? Por ejemplo, tenemos a alguien como la ministra Damares Alves, Derechos Humanos, que es una pastora fundamentalista cristiana, que dice que la mujer tiene que estar en casa, que es su mejor papel, y tenemos el personaje Ernesto Araújo, que para mí también es fascinante, que ya ha sido el vector de las grandes polémicas. Por ejemplo, cambiamos la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, esto lo habréis oído, ¿no? Ya hay algún sector del agronegocio que ha dicho cuidado porque las exportaciones de carne brasileña son a los países árabes, ¿no? O salimos del Acuerdo de París, el mismo sector del agronegocio ha dicho cuidado porque no queremos que Brasil sea visto como un país que no respeta el derecho internacional y los pactos sobre medio ambiente porque ahí no nos compran nuestra carne, ¿no? Entonces yo creo que este pilar ideológico es muy interesante. Y luego tenemos a los gobernadores de los estados, que es una figura de la que no se habla. Hablamos de los hombres fuertes federales, pero nos quedan los gobernadores de estados como Sao Paulo, como Río, por ejemplo, o como Minas, que son enormes máquinas burocráticas que dependen también de una relación bastante promiscua con el Estado federal y que pueden ser factores de inestabilidad, como por ejemplo Río de Janeiro, que ya sabéis que es una bomba reloj, o de estabilidad, como por ejemplo Doria en Sao Paulo, que parece que es el que está más avanzado en las reformas y privatizaciones. O sea que muchos hombres, un gobierno muy masculinizado y algunos de ellos ya con algunos enfrentamientos, yo diría casi más de ego que de ideología en algunas ocasiones. Egos revueltos. Solo un comentario para poner, a lo mejor la gente que no sigue Brasil tan de cerca como Esther no sabe. Cuando Bolsonaro fue a Davos, quedó encargado del gobierno. Cuando Bolsonaro ha entrado en el hospital, Hamilton Mourão no ha tomado la posesión del gobierno, no está en funciones como presidente en funciones, pese a que ha sido operado, ha entrado con anestesia, etcétera, y de hecho Bolsonaro salió en unas imágenes que a mí me parecen catastróficas como mensaje de seguridad a la población, lleno de cables, diciendo que era fortalente y que iba a seguir. Entonces este es un tema importante porque es algo más que egos. Creo que hay una lucha por el poder político muy importante en el país y que hay que seguirla muy cuidadosamente. Y no es temas solo económicos.
como yo creo que Esther ha dicho muy bien, está el tema climático, pero, por ejemplo, a mí la declaración de Moreau que más me impresionó fue cuando salió a defender al líder en el Congreso del movimiento del TGV, de los homosexuales, que anunció que se exiliaba del país dada la presión que existía. O sea, que estamos hablando de un tema mucho más, que va más allá del puro pragmatismo económico y es, oiga, este es un país que no es extremista, este es un país en el que las cosas se hacen pactando y negociando, no se imponen. Y yo creo que ese es un tema que hay que tener en la cabeza muy bien cuando uno habla con Brasil. Solo un tema adicional, por cuando Araujo hablaba del tema de la deuda o tú comentabas el tamaño del ajuste. Yo creo que no hay que confundir el ajuste fiscal, o sea, el déficit del 8%, que sí, que es elevadísimo. Pero en realidad ese 8%, Brasil tiene un déficit primario, es decir, excluyendo intereses, que apenas es el 2,2%, 2,5%, lo cual es altísimo y exige un ajuste, pero no es el 8%. Lo que ocurre es que Brasil tiene un sistema de financiación de su déficit en el cual históricamente siempre ha tenido unos tipos de interés muy elevados porque había mucho riesgo. Pero en la medida en la que la inflación está cayendo y están interviniendo el Banco Central de Brasil y los tipos de interés están en el 6,5% con una inflación del 3%, digamos, el dramatismo de esto es menor. Pero sobre todo, y esta es la gran diferencia con otros países latinoamericanos y sobre todo con Argentina cuando uno habla de los tempos del ajuste fiscal, el mercado brasileño de financiación de su déficit es interno. O sea, Brasil tiene mercados de capital perfectamente desarrollados. Es una cosa parecida a Italia. Brasil, la deuda se la deben entre ellos. Hay muy poca deuda externa que financie el déficit público. De hecho, están largos de dólares, tiene un superávit en dólares el Banco Central, el sector público brasilero. Y esto es muy importante, porque esto, aunque no te blinde del entorno internacional, sí que te da márgenes de maniobra que la mayoría de países latinoamericanos no tienen cuando comienzan a hacer frente a una situación de ajuste fiscal. El déficit fiscal, la deuda, el 80% de deuda brasilera es muy alto, pero se la deben entre brasileños, no se la deben al exterior. Y esto es muy importante y es un tema que es importantísimo tener en la cabeza, sobre todo porque detrás de eso, y dado el nivel de deuda que tienen, es que hay unos mercados de capitales muy desarrollados y muy sofisticados. Carlos. No, entre los personajes que mencionaba Esther, yo agregaría uno al cual hay que también seguir con cierta atención en el futuro, que es el general Heleno, que ha sido en su momento o ha estado al frente del contingente de Naciones Unidas en Haití, y es un tipo muy preparado y que, repito, hay que seguir de cerca. Pero había otro tema sobre el cual quería volver, que es esa distinción entre lo que Esther llamaba la vieja y la nueva política. Si lo que está claro es que Bolsonaro, entre la primera y la segunda vuelta, logró atraer la atención de numerosos políticos que empiezan a tomar posición, partido, para no verse desplazados por ese tsunami, por esa ola que supuso la llegada de Bolsonaro al poder. Y es verdad que la foto fija que tenemos del Parlamento es una, pero ahí habrá que ver precisamente cómo la negociación y los acuerdos y las transacciones de todo tipo se plasman en diferentes políticas y diferentes acuerdos. En este sentido, hay un cierto desfasaje entre la puesta en marcha del Gobierno y la puesta en marcha del Parlamento. Recién ahora se están eligiendo las autoridades y las comisiones. Vamos a ver cómo queda todo esto. Y vamos a ver cómo funciona la lealtad partidaria a la hora de que empiecen a tener que manifestarse sus señorías y tomar partido. Es decir, a la hora de que empiecen a llegar reformas, proyectos de leyes, etcétera, etcétera. ¿Va a funcionar la lealtad partidaria o va a funcionar lo que en Brasil se conoce como la lealtad temática? Es decir, ese alineamiento en función de intereses concretos.
los partidarios, por ejemplo, de la aportación de armas, los partidarios de determinadas reformas en la enseñanza por encima de los cortes tradicionales entre los partidos. ¿Cómo va a funcionar el clientelismo? Hasta ahora Bolsonaro no ha querido entrar en las dinámicas propias del presidencialismo de coalición. ¿Podrá hacerlo de aquí al final de su mandato o tendrá que claudicar en este terreno como en tantos otros con las limitaciones que le presenta la realidad brasileña y el sistema político brasileño? Y, sobre todo, hay un tema que creo que va a ser muy ilustrativo de lo que va a pasar en el futuro en el Brasil y frente al cual recién ahora están empezando a tomarse posiciones, pero los alineamientos y las correcciones en las fuerzas van a ser constantes en los próximos meses, que son las próximas elecciones locales, que van a ofrecernos un nuevo mapa de la realidad política y sobre todo de la distribución territorial del poder. No solamente con los gobernadores, porque Brasil es una república federal y el peso de los gobernadores a la hora de hacer política en Brasilia es muy importante, sino también por lo que ocurre dentro de los municipios y cuál va a ser, repito, la distribución de fuerzas a esta escala. ¿Tú querías? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también vuelvo a insistir con José Juan. Brasil tiene, cuando estamos hablando de deuda externa, Brasil tiene no creo que llega al 25% del producto de deuda externa. Sigue teniendo unas reservas cercanas a 380.000 millones de dólares, o sea, casi cercano al volumen de deuda que tiene. Entonces es una economía absolutamente infrecuente en el panorama latinoamericano y tiene una fortaleza productiva enorme, ¿no? Entonces, a la hora de cometer el ajuste fiscal que tiene que hacer, básicamente es ordenar, como lo ha dicho Pablo Guedes, es ordenar un poco el sistema tanto de impuestos como de gastos. El sistema de impuestos es bastante complejo y vamos a ver si consigue simplificarlo, que es lo que quiere, y si lo ordena ha prometido incluso bajar los impuestos. O sea que el ajuste es relativamente fácil de hacer. Yo creo que la piedra más importante es el tema de la reforma de las pensiones. El resto yo creo que se acomete perfectamente. No tiene nada que ver con el desajuste que tenía Argentina este año pasado, que estamos hablando de que tenía un déficit público muy significativo y un déficit externo en cuenta corriente del 5% del producto, prácticamente no tenía reservas y dependía todo de los mercados o tener que acudir al Fondo Monetario Internacional. O sea que no podemos comparar Brasil con Argentina. Por dar otro dato más, yo creo Argentina, por la deriva que ha tomado en las últimas bastantes décadas, en este momento es uno de los países que ha perdido peso en el panorama internacional de las inversiones directas. O sea, a nadie de mi generación, si nos lo hubieran preguntado, se nos hubiera pasado por la cabeza, yo qué sé, que Perú tuviese hoy un stock de inversiones extranjeras directas mucho más importante que el que tiene Argentina, que Chile tenga un stock de inversiones directas que es 4.5 veces el que tiene Argentina, siendo un país muy pequeño. O sea, Argentina está en una deriva, la que sea, ya haremos una monográfica sobre Argentina otro día, pero no se puede comparar con Brasil. Brasil es una economía importantísima, ¿no? La sexta o séptima economía del mundo con una fortaleza espectacular. La regularidad de cualquier foro español, que es acabar atraído por el abismo argentino. O sea, pongas lo que pongas, al final uno habla de Argentina. Yo quería comentar dos temas que me parecen interesantes, ¿no? El primero de los temas, y volvemos un poco a ajuste, ideología o consensos, la percepción de los mercados de que Brasil necesita un incentivo que no es el que imponen los mercados para llevar a cabo las reformas,
se sustancia en las medidas que tomó el gobierno de Temer hace 3 años, estableciendo caps al gasto público que producían unas sendas de déficit a largo plazo, en las cuales el gasto público no puede crecer por encima del crecimiento del PIB nominal de la economía. Es decir, en los próximos 15 años, el gasto público de Brasil, que es uno de los más altos del continente, necesariamente, si esa regla se cumple, bueno, pues va a ir bajando y, por lo tanto, vas a necesitar tener un ajuste gradual en la cual la parte de ingresos va a jugar, pero tienes una desvinculación de algunos de los políticas que vienen de la Constitución, en las cuales proyectaban y sistematizaban incrementos del gasto público y el porcentaje que el gasto público sale sobre el PIB. Entonces, ese es un tema importante. Aquí hay un acuerdo, hay algo que ha sido aprobado en el Parlamento, en el Congreso, y hay un amplio consenso de que Brasil no puede sostener un nivel de gasto público del 40% si además tiene esos problemas de envejecimiento demográfico y de pensiones que estamos hablando. Bueno, esa es una parte importante del tema, que yo creo que dice que el consenso sobre ahí se podrá lograr. El tema es cómo ese consenso lo bajas a las políticas que tienes a aplicar. Y entonces, si uno se olvida un poquito de la espectacularidad de algunos de los comentarios que hemos estado oyendo hablar en los últimos meses del gobierno, en realidad la forma que están, la agenda que están planteando Bolsonaro es una agenda de invertir en el agrobusiness. Uno puede decir, es una barbaridad que se desforeste el Amazonas, o que bueno, esto es otro tema, pero digamos, los tópicos que están encima de la agenda no son temas que sean extraños, por ejemplo, Argentina. O sea, potenciar el agrobusiness pues es una cosa absolutamente lógica cuando los dos países están en la frontera mundial de la tecnología agrícola y son grandes exportadores de soja y van a tener en la soja una parte de los recursos que necesitan para cambiar y mejorar a sus ciudadanos. El tema de la guerra del crimen, pues uno puede decir que no hay que darle armas a los ciudadanos y que hay otras formas, pero Brasil, sin enfrentar el crimen, es muy poco probable que consiga tener una sociedad que esté cohesionada, porque las tasas de violencia son escalofriantes, ¿no? O sea, el tema de la corrupción, como Esther comentaba, yo creo que no hay consenso más amplio en estos momentos en Brasil, excepto los que están en la cárcel, ¿no? Pero que la corrupción hay que luchar contra ella, pues es una cosa obvia. El modelo educativo, pues es un tema absolutamente central en América Latina. O sea, si uno quita la mejora del capital humano al crecimiento, al índice de crecimiento de Brasil, la productividad es negativa. Lo único que le ha añadido a la Total Factor Productivity ha sido las inversiones en educación, pero Brasil se gasta al año 6% del PIB en educación y de ellos la mitad se lo gasta en universidades, lo cual es una política educativa que parece profundamente regresiva porque solo aproximadamente un 6% del decil más pobre llega a la universidad. O sea, que hay que revisar esa política, pues parece que es muy obvio si los temas de desigualdad te importan y quieres. El tema de las privatizaciones, bueno, pues es una forma de modular los ajustes a los que tú antes decías y de mejorar eficiencia. Y el tema de las reformas previsional de las pensiones, bueno, pues es que un país no puede tener un gasto. Un país que es la mediana de edad de Brasil en estos momentos es como la mitad de la española y gasta lo mismo que España en pensiones. Ese es el número que uno puede tener en la cabeza. O sea, la generosidad del sistema es una generosidad insostenible en el tiempo. Si no ajustas ese sistema, el 20% del PIB lo tendrás en el 2025 y el 40% del PIB en el 2050 dedicado a los pensionistas. Entonces, la agenda no es construir muros, no es cerrarse, no, es una agenda bastante razonable de temas que son reales. Ahora, ¿cómo los enfrentas y cómo consigues que un Parlamento en el que, como antes decía Esther, la coalición de gobierno solo tiene la mitad en el Congreso y de esa mitad, o del total de ese Congreso, la mitad son congresistas nuevos y tiene solo la mitad en el Senado y la mitad de ese Senado también son senadores nuevos? Bueno, pues ese es el tema, no es tanto la definición de la agenda, no es que haya demasiados desacuerdos. Bueno, antes de pasar al debate con el público, una breve mirada a las relaciones internacionales de Brasil, al posicionamiento internacional, qué puede cambiar con Bolsonaro.
no solamente en las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, sino en las casi no relaciones con México. Ha habido también un cambio muy profundo en México. Siempre una de las aspiraciones de los que miramos desde fuera la región ha sido que esos dos países debieran ser los que se entendieran para dinamizar la región. Eso parece imposible. Incluso en el automóvil han tenido choques muy importantes. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar con relación a Venezuela? Y sobre todo, ¿qué puede pasar también con relación a la Alianza del Pacífico, donde ya venía habiendo signos de acercamiento entre los países de Mercosur y los de la Alianza? ¿Y qué puede pasar con el Mercosur? ¿Quién quiere? Carlos. Lo primero que habría que decir, y que es interesante, es que Itamaraty no es el único actor que está incidiendo en la definición de las relaciones internacionales de Brasil. Es decir, por un lado tenemos evidentemente al Ministerio de Exteriores, pero también al Ministerio de Economía o al equipo económico, que tiene una palabra muy fuerte en todo lo relativo a negociaciones comerciales, pero también el sector militar en función de sus variables estratégicas. Ahora, ¿qué puede pasar con las relaciones exteriores? Desde un punto de vista regional, estrictamente latinoamericano, lo primero que habría que plantearse es en qué medida Bolsonaro quiere erigirse o no en líder, no ya regional, pero sí de la derecha latinoamericana, que al menos parece como una de sus aspiraciones, aunque todavía no terminada de concretar. Esto ya está provocando algunos realineamientos importantes en las relaciones brasileñas con los países vecinos, un mayor acercamiento a Chile, que se tradujo, por lo menos a nivel declarativo, en un rediseño del ferrocarril transoceánico, que inicialmente iba a pasar por Bolivia, pero ya no va a pasar por Bolivia, lo cual a Chile le agrada muchísimo en función de ese acercamiento entre Piñera y Bolsonaro. También con la Colombia de Iván Duque, pero al mismo tiempo un distanciamiento, no sé cuán efectivo de momento o cómo va a evolucionar a futuro con la Argentina de Macri, lo cual implica una posibilidad de revisión de lo que está ocurriendo en Mercosur. Y en relación con la Alianza del Pacífico, la duda no está únicamente en cómo se va a aproximar Brasil a la Alianza del Pacífico. En tiempos de Dilma Rousseff el rechazo fue absoluto. Recordemos las palabras de Patriota, del canciller Patriota, o de Marco Aurelio García, el asesor en materia internacional de Dilma, de Lula I, de que la Alianza del Pacífico era puro marketing, pura propaganda. El problema con la alianza en parte también deviene de qué va a hacer López Obrador y México con la alianza, o qué quieren hacer con la alianza. De momento, el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que sí, que van a seguir en la alianza, pero bueno, habrá que ver. Todo esto está... López Obrador empezó el 1 de diciembre, Bolsonaro el 1 de enero. Estamos recién en los primeros compases, creo que decía Alfredo en su intervención de este proceso. Y luego hay dudas respecto también a otros grandes actores internacionales, Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, que mencionaba José Juan. Recordemos que en campaña electoral Bolsonaro no tuvo la mejor idea que visitar Taiwán, lo cual los chinos le recordaron muy amargamente y diciéndole: oiga, mire, el legítimo gobierno chino somos nosotros, y si usted quiere seguir haciendo negocios con nosotros, hay determinadas líneas rojas que no puede pasar. Porque, entre otras cosas, Bolsonaro había dicho: China no está haciendo negocios en Brasil. China quiere comprar Brasil. Lo cual, evidentemente, siendo no solamente el primer socio comercial, sino también un gran inversor y un gran prestamista, supone serios problemas.
Medio Oriente. Es decir, hay determinados y hay muchos temas que pueden incidir en la evolución de la política exterior brasileña, que van a depender, primero, del grado de longevidad que pueda tener Araújo al frente de Itamaraty, de la sintonía que pueda tener con el presidente. Y aquí es interesante ver que la iniciativa de proponerlo no es suya, es de uno de sus hijos. Y esto no sé cómo se va a manifestar en el futuro. Pero va a depender de eso y va a depender de cómo, evidentemente, se den algunos procesos. Por ejemplo, yo creo que va a ser importante cómo se solucione el conflicto venezolano para poder medir en su verdadera dimensión la evolución que pueda tener la política exterior de Brasil y cuán lanzada sea, si se me permite la expresión, en el contexto regional. Es decir, qué voluntad de liderazgo va a tener en el contexto regional. Araújo, que definió como su agenda el cristianizar un mundo capturado por el globalismo, por China, por Soros y por Facebook. Toda una agenda política. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí. Quería complementar. Sí, Araújo, que dijo que había que volver a traer al papel de Dios en la historia, que nos habíamos olvidado de Dios en las relaciones internacionales. Yo quería solamente complementar algunas cosas. Cuando, pocos días después de la elección, Steve Bannon dio una entrevista en Folha de Sao Paulo muy interesante y decía que él estaba muy contento con la victoria del capitán porque Bolsonaro estaría representando lo que él llama el pilar de la derecha, literalmente de la derecha nacionalista populista en Latinoamérica, ¿no? Entonces que, bueno, pues que era un fortalecimiento de este movimiento de derecha expansiva en el mundo y que lo veía como un enclave prioritario. Yo creo que en cuestión de relaciones internacionales fue muy interesante observar lo que pasó en la toma de posesión de Bolsonaro el 1 de enero, ¿no? Esto es muy curioso porque Brasil siempre se despierta de la resaca del día 31 con nuevo presidente cada 4 años, lo cual es un poco esquizofrénico, ¿no? Entonces fue interesante, por ejemplo, observar que Benjamín Netanyahu estaba en la toma de posesión. Llegó varios días antes incluso para pasarlos con Bolsonaro. Es la primera vez que un jefe de Estado de Israel está en Brasil, lo cual ya fue bastante impactante. Y luego no sé si visteis también que con esta tragedia que ha habido de Brumadinho, con la presa que ha colapsado, Israel mandó también a un mini ejército para ayudar en las tareas, ¿no? Entonces esto fue bastante interesante. Luego, por ejemplo, Nicaragua, Cuba y Venezuela, pues también fue curioso porque se les envió una invitación, pero luego se les desconvidó diciendo que países que no respetaban los derechos humanos no deberían entrar en Brasil para la ceremonia, ¿no? Y ha sido muy interesante el posicionamiento con Venezuela, porque Bolsonaro rápidamente reconoció a Guaidó, pero también rápidamente el general Morón dijo que sí que había un reconocimiento oficial, pero que de intervención militar no estaríamos hablando. O sea que yo creo que esto es algo bastante a tener en consideración. Otro que estaba presente en la toma de posesión fue Víctor Orbán, lo cual también es bastante curioso, porque esto ya deja un poco entrever esa revectorización de las fuerzas de la derecha, de esa extrema derecha populista, como Steve Bannon decía, ¿no? Y luego también es curioso lo que pasa con China, un poco completando lo que decía Carlos. Una de las primeras acciones partidarias del nuevo gobierno ha sido mandar una delegación del PSL, del partido de Bolsonaro, a China, lo cual creo que es bastante simbólico, quizá para rehacer esa visita a Taiwán, ¿no? Y por último, pues ¿qué pasará con Mercosur? Yo creo que ya, así como Dilma venía haciendo, así como Temer hizo todavía más, Bolsonaro me parece que va a ignorar bastante un posible fortalecimiento de Mercosur. Y lo que sí que está muy claro, porque fue una política muy clave y una retórica muy clave en su elección, fue toda la retórica contra Venezuela, contra el bolivarianismo, contra lo que él decía, la posible venezuelización de Brasil, etcétera. Entonces yo creo que seguiremos con una retórica de alto nivel contra una retórica anticomunista, básicamente. Creo que eso va a ser bastante fuerte. Y luego, bueno, Brasil
en su frontera con Venezuela sabéis que recibe inmigrantes venezolanos. Esto también es un tema bastante polémico porque justamente en el estado donde lo recibe, que es Roraima, ha ganado por amplísima mayoría un gobernador del PSL con un discurso muy fuerte, también bastante xenófobo. Entonces, el tema de Venezuela yo creo que puede traer, aunque el tema de la migración está controlado, pero bueno, puede traer un cierto contenido anticomunista, antivecinalista, que puede estar explotado de forma, bueno, pues demagógica, populista, como él suele hacer, ¿no? Sí. Solo dos comentarios, que vamos a escuchar del público, es mucho mejor escucharles, pero dos comentarios muy pequeñitos. Sobre el tema de las ambiciones de Brasil. Vamos a ver. Nuevamente creo que los europeos, cuando analizamos América Latina y los procesos de integración, trasladamos las categorías analíticas de la Unión Europea, del mercado, de nuestra historia. Brasil es el 35% de América Latina, en población y en producción. Y Brasil lo que tiene no son aspiraciones de ser el líder regional, eso ya lo es. Lo que quiere es ser el líder mundial. Y lo que uno tendría que preguntarse es qué es lo que le puede aportar a esa aspiración, que además es creíble porque puede hacerlo, qué le puede aportar América Latina. Y yo creo que América Latina, que tiene muchas cosas fantásticas, pues desde luego, más allá de la retórica, los procesos de integración comercial, no creo que le den una plataforma a Brasil tan atractiva como para sacrificar y redirigir su política en función de los intereses de la región. Entonces, yo creo que Brasil lo que quiere ser es un líder mundial, puede serlo, debe serlo, y lo que va a hacer es intentar ser un líder mundial. Y el tema de Mercosur, esto es como la crisis del teatro, o sea, es eterno. O sea, yo llevo oyendo 30 años sobre Mercosur. Y no, Mercosur es un proyecto que es así porque Brasil quiso que sea así. Y los demás socios aceptaron ese diseño institucional de Mercosur. No es un tema de que Mercosur haya sido un proceso de negociación en el que a Brasil no le han dejado ser una economía más abierta, más integrada, para nada. Mercosur es así porque Brasil, que tiene sus intereses, ha decidido que Mercosur sea como es y avance en sus acuerdos con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico, pues a los ritmos a los que a ellos les interesa para su objetivo, que es, como antes decía, absolutamente legítimo y además plausible de ser líder mundial. Entonces, todas estas historias de cómo si se va a integrar la Alianza del Pacífico, Mercosur, a mí me parece realmente un tema que es secundario al realmente importante. Brasil, que es una de las economías más cerradas del mundo, en el que las importaciones apenas llegan al 9% del PIB, ¿va a abrir la economía o no la va a abrir? Esa es la pregunta con la que uno se tiene que plantear. Y si uno dice, ¿la va a abrir? Bueno, pues entonces veremos a través de Mercosur. Bueno, pues parece que mecanismos de desviación de comercio no parece que sean los mejores. Yo creo que Brasil va a tener una apertura mucho más a la chilena, que en un momento determinado dijo, me abro porque con estos socios voy a tardar 30 años en llegar a un acuerdo para ser una economía abierta y ya quiero ser, que intentar esos procesos, y seguiremos hablando de Mercosur en los próximos 30 años, yo creo. Si no se abre, su posibilidad de ser líder mundial es casi cero. No, sí. América Latina no. No, o sea, Brasil. Es decir, si Brasil quiero decir, si no se abre con Mercosur, quiero decirte que te puedes abrir, pero que no necesitas necesariamente que empujar a que sea el instrumento sea una potenciación, un cambio de Mercosur. Pero con independencia de que te apoyes más o menos en América Latina, si Brasil no abre su economía, su posibilidad de convertirse en un líder internacional es mínima. No, por eso lo pensaba. O sea, la gran pregunta es, ¿tú quieres seguir siendo una economía en la que las importaciones pesan el 9% o no? Si es de la pregunta, no, quiero ser otra cosa, bueno, pues entonces miras el instrumento, pero que creo que no va a ser Mercosur. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia y muchísimas gracias a los 4 ponentes por un excelente debate. Gracias.